Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio más aquí en Ciencia Borracha. No me pueden decir que no se ve bien, se está saturando machín el micrófono, así que espero que todo se encuentre bien en cuestión de ecualizaciones y demás. Tuvimos, como siempre, nuestros defectos técnicos, pero espero que lo disfruten de la mejor manera y que hoy se den cuenta de que todos somos paganos. Gracias. Iván Martínez. ¿Cómo estás, Juan Ortega? Tenemos hoy un invitadísimo aquí a mi querido Adir, historiador, amigo también. Se oye súper bien. Sí, súper bien, ¿no? O sea, no podemos quejarnos del audio. Y pues bueno, saludando a todos ustedes, recordando por supuesto que también lo más importante son sus comentarios y que no somos dueños de la verdad absoluta y más en este tipo de temas claro. que son delicaditos para algunas personas, sensibles. Y sí, vamos a estar hablando de cosas, macabronas. Quizás sensibles porque pues no todo el mundo le gusta escuchar lo que vamos a decir. Pero, pues bueno, somos adultos, discreción es lo que les pedimos. Si hay niños que los manden a dormir. Sí, si hay niños, mándenlos a dormir y no vayan a ver elementos sucesos de Santa Claus, porque se van a ir de para atrás. Y ya. Y sí, bueno, tenemos al invitado Adir, que van como 300 veces que le digo Adair, pero él nos estará platicando, también trae mucha información, así que Iván, tu noticia ya para irnos al directo. Saludos a Bian Huitrón, también a Alex Sánchez. Pues ya tenemos hoy, que ya nos están viendo, ya están ahí. Saludos también, nunca le mando saludos a mi familia, saludos a mi esposa Ana y a mi hijo Aún y a mis papás que me están viendo y a todos los amigos historiadores ahí también, saludos. Yay. Muy bien. Por ahí en Ciencia Borracha, en la página, compartí la noticia que vamos a dar el día de hoy sobre el lanzamiento de un telescopio, el telescopio con mayor definición hasta ahora, que se llama, ahorita te digo. No es el mexicano, por ahí había uno mexicano, ¿no? Que era, por ahí creo que le habían metido mucho dinero. Bueno, le metimos porque fue de nuestros impuestos, ¿verdad? Sí, le metieron. No, pero, no, entonces lo compartí en mi Facebook, entonces. Iván siempre pendiente de sus noticias, ya saben. Pero como esta no es apocalíptica, no le hizo caso. Esta Así no es dijo, apocalíptica. esta no es apocalíptica, esta no Aguanta. le voy a hacer caso, ¿no? Pero bueno, saludos. Sí, se dice que regresó Iván y se fue Pepe Nogue. También lo cortamos. Dijimos, ¿sabes qué? A la mera hora Iván sí nos caía mejor. Y pues Nogue, no. Entonces, no bueno, ahora sí ya. El lanzamiento es el telescopio espacial James Webb, con doble P. Okay. De Webb. Va a estar de Webb esa, bueno, ya fue el 22 de diciembre. Uh-huh. Ajá, y tardaron más de 30 años entre problemas y tecnología y la madre para poderlo lanzar. Okay. Y es el instrumento de observación más grande y potente jamás construido y donde se escrutará los orígenes del universo y explorará exoplanetas parecidos a la Tierra. Este lanzamiento lo volvieron a aplazar, iba a ser el martes, lo aplazaron para el 22 y lo volvieron a aplazar para el sábado. Gatos. ¡Ey, gatos! Quietos. Entonces, por cuestiones de clima. Por cuestiones de clima. El previo lanzamiento del cohete que lo va a lanzar se llama Ariane 5 o Ariane 5. Nunca hagan una de lanzamientos en San Luis porque nunca van a poder mandar. No, aquí nunca van a poder mandar nunca. Vamos a mandarlo, se nubló. Y que no estén pintados de verde, ¿verdad? Tampoco. Y bueno, fue concebido y bautizado en 1989 este proyecto de telescopio. Okay. Y apenas hasta ahorita, el 2021, se va a lanzar. Así como en el año que se lanzó Solidaridad, ¿no? El del cohete Solidaridad. Sí, claro. También se concibió así. Y también tenemos al frente tenemos a alguien muy aerodinámico, ¿no? Así. Sí, alguien presidía ahí muy aerodinámicamente. Y entonces, para conectarlo súper bien con el tema que vamos a ver hoy, ajá, el lanzamiento va a ser entonces el solsticio. 25 de diciembre. ¿25 de diciembre? Ajá. Te digo que lo aplazaron para el sábado. Sí, qué pendejo. Te digo que lo aplazaron ahora para el 25 por temas de clima. Uh-huh. Y va a estar a las 6 de la mañana para aquel que va a estar todavía en la fiesta. Puede seguir viendo el despliegue. Está chido.
Como los partidos Hay del que mundial, hacerlo. ¿no? Yo Hay que jalo. hacerlo, hay que hacerlo, hay Yo que hacerlo. jalo, Sí, yo sí, jalo. totalmente. Y lo pueden ver a través del canal de YouTube de la NASA, en NASA TV y en algunas redes sociales, en algunas redes de También en sitios Facebook webs. creo que transmite NASA y tienen muy buena calidad, así que lo pueden ver ahí. También lo pueden, sí, también en NASA. Su pieza principal, nada más rapidísimo, su pieza principal es un enorme espejo de 6.6 metros de diámetro, formado por 18 espejos espejos hexagonales más pequeños. Entonces, los van a, no sé si, yo creo que no lo van a mandar armado, lo van a empezar a armar en el espacio. Entonces, Bueno, qué chido. y están hechos de berilio y recubiertos de oro para reflejar mejor la luz. O sea, ahí se fue una lana. Sí, fue una buena lana, ¿no? Claro. Todo lo de sus celulares que tiran a la basura, créanme que agarraron todo ese oro y lo fundieron, seguramente. El espejo y los instrumentos están protegidos por una enorme visera Ujú. que es del tamaño de una cancha de tenis. Chiquillo. Delgado y es delgadita como un cabello. Fabricados en Capton, supongo que es la empresa. Ujú. Es un material que se eligió. Capton es el material. Ah, ok. Nunca lo había oído. No he ido. Por su resistencia a las altas temperaturas. Estará expuesto entre 110 grados centígrados y menos 235 grados centígrados. Más o menos el frío que hace ahorita aquí en San Luis. Más o menos. Se colocará en órbita a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Vente para acá. 4 veces la distancia de nuestro planeta a la Luna. Entonces, para que no haya ahí choques ahí. Podremos ver el lado oscuro de la Luna para ver si está hueca. Pues ahí anda China ahorita. Claro. Ahí anda China viendo el lado oscuro. Entonces, pues espérenlo. Si se desvelan el 24, pues ya, para que se queden en vivo, para ver el lanzamiento en vivo de la NASA. Y pues ahí nos veremos. Entonces. Bien. Inauguremos el tema. Inauguramos el tema. El episodio 41. El episodio 41. El 41, Les ojo. invitamos a leer. Y no está Nogue. No Entonces, estás- bueno, Ojo con el número cabalístico. El día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica diferente. Me di a la tarea de realizar una investigación con un documental que me pasó un amigo. Saludos, Edgar, si nos estás viendo. Saludos. Y diferente a lo que siempre hacemos, voy a empezar con una lectura de algo que más o menos pude sintetizar con ese documental. Que volvemos a lo mismo, créanme, no es que tengamos la verdad absoluta ni ellos tampoco. Puede haber cosas que obviamente aquí Adir nos va a ir diciendo si es cierto o no es cierto. Y ustedes también tienen la libertad de opinar. Claro. Entonces, si tú crees que la astrología no rige nuestras vidas, déjame decirte que estás muy equivocado. Desde ahí empezamos mal. Porque hasta la luz de hoy día y el de mañana, cuando estés comiendo, compartiendo y peleando por los terrenos con tu familia, estarás festejando una fiesta pagana. Te explico. Todo comienza con el sol. El primer caso en que la humanidad empezó a crear dioses. La eterna lucha del bien contra el mal. El día contra la noche, Batman contra Superman. Y no en un sentido figurado. El sol salía para dar luz, calor y cobijo, El sol sale para todos. salvando así de la oscuridad, la ceguera y el frío. Asimismo las estrellas, que a su vez dan como resultado las constelaciones. Esto a su vez, el zodiaco. Y el paso del sol a través de cada una de estas constelaciones. Pero ¿Nos da como resultado? Sí, los 12 meses del año. Las constelaciones son descritas como personas o animales, creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Parece que no estoy siendo muy claro, ¿verdad? Todo va a tomar sentido. Empecemos con Horus, dios del sol egipcio. Su enemigo Set es el dios de la noche. Todos los días pelean para dar el ciclo de el día y la noche. ¿Ok? Horus, nacido el 25 de diciembre, nacido de una virgen, le adoran 3 reyes, maestro a los 12, bautizado a los 30. Tenía 12 discípulos con los que viajaba y hacía milagros como curar enfermos y caminar sobre el agua. Oye, eso me suena mucho. Apodos: Cordero de Dios, la luz, la verdad, otros. Tras ser traicionado por Tifón, fue crucificado, enterrado y resucitado al tercer día. Horus. Horus. Atis. Plagio ahí totalmente, ¿no? Atis de Frigia, nacido de una virgen, nacido el 25 de diciembre, crucificado, muerto y enterrado 3 días
resucitado. Krishna, nacido de una virgen, o bueno, nacida de una virgen. Hacía milagros con apóstoles y después de muerta, resucitado. Dionisio de Grecia, nacido de una virgen, nacido el 25 de diciembre. Un maestro viajero que hacía milagros como transformar el agua en vino. Conocido como el Rey de Reyes. Ese era mi 10 favorito. Sí, bueno. El Alfa y el Omega, el único hijo de Dios y otros. Después de su muerte, resucitado. Al tercer día, ¿no? Al tercer día. Exactamente. Bueno, no sé si el tercer día, pero sí resucitó. Mitra, de Persia, nacido de una virgen, nacido el 25. Nacido el 25 de diciembre, 12 discípulos. Hacía milagros, muerto y resucitado después de 3 días. Y podría seguir toda la noche, pero ¿de dónde vienen estas coincidencias? Lleguemos a Jesús. Nacido de una virgen el 25 de diciembre, su nacimiento es anunciado por una estrella, adorado por 3 reyes magos, se hace maestro a la edad de 12 años y a los 30 años es bautizado por Juan. Tiene 12 discípulos con los cuales viaja y hace milagros como sanar enfermos, caminar en el agua, sobre el agua, resucitar a los muertos, transformar el agua en vino. Es conocido como el Rey de Reyes, Cordero de la Luz, Cordero de Dios, la luz del mundo, Alfa y Omega. Tras ser traicionado por Judas, es crucificado, muerto, enterrado y resucitado al tercer día y ascendió al cielo. ¿Ok? Ahora. Pero qué historia tan original. Ahora. El 25 de diciembre y los nacimientos es una situación completamente astrológica. Totalmente. Y me explico. La estrella Sirius, el 24 de diciembre, se alinea con el cinturón de Orión. Ajá. Que en la antigüedad eran conocidas como los 3 Reyes. Y estas se alinean a su vez con el nacimiento del sol. Ajá. Por la cuestión del equinoccio y del movimiento y Del todo esto. solsticio. Es justo de ahí, del solsticio. Es justo ahí donde se juntan las 3, Sirius y el nacimiento del sol. Por eso los 3 reyes le siguen, la estrella para hallar el nacimiento del sol es el 25 de diciembre. La Virgen se refiere a la constelación de Virgo, que significa en latín Virgen. Virgo también era conocida como la casa de pan. Belén significa casa del pan. ¿De pan? Chavo, ponme atención. Belén es un lugar en el cielo, no es un lugar en la tierra. Ok. Ahora, el sol a lo largo del año se mueve cada vez menos, aparentemente hablando, ¿no? A lo que los ancestros le llamaban la vida del sol. Cada vez acercándose más a la muerte, dependiendo de dónde estés, lo vas viendo que va haciendo menos movimiento por la misma rotación de la tierra y el acomodo. En diciembre, el sol por 3 días deja de moverse, el 22, el 23 y el 24 de diciembre. Aparentemente deja de moverse en su nacimiento. Ok. Es decir, aparentemente se mantiene cerca de la constelación de la Cruz. Después de esos 3 días, el sol se mueve al norte, es decir, sube 1 grado. El sol muere en la cruz para resucitar o volver a nacer. Los 12 discípulos son las 12 constelaciones. La Biblia tiene muchas referencias al número 12. Los 12 reyes de Israel, los 12 príncipes de Israel, las 12 de Judá y todo esto. Ahora, el zodiaco. Esta imagen que les voy a poner en pantalla. Voy a quitar la cámara que tenemos. Bueno, la voy a dejar. Vas a salir todo y tal. Este es la primera imagen que tenemos de un zodiaco. La van a poder ver ahorita en pantalla. Senseiya. No, espérate. Y esto hace referencia, si lo podemos ver, está partido en 4. Sí. Eso dan las 4 estaciones del año. Y el movimiento del sol es el centro. Ajá. Y ese movimiento del sol a través de las 12 constelaciones que mencionamos Con los puntos cardinales también puede hacer con los puntos cardinales y toda esa situación. Ahora bien, esto eventualmente se resumió. Ahora verás. Esto se resumió a esto, que es precisamente una cruz con un círculo atrás. Y eso lo puedes ver todavía en iglesias. Esto es un símbolo pagano del zodiaco. Y muchas de las pinturas que representan a Jesús tiene la cruz atrás y la aureola completa el círculo. Esto es un símbolo pagano. Con un significado diferente.
Sí, claro. O sea, ojo que ya estamos viendo que precisamente la religión no es que haya escrito su propia historia, ¿verdad? Ahora, esto podría irme a las eras, que son cada 2150 años, si no mal recuerdo. Y explicar por qué Moisés, cuando bajó con los 10 mandamientos, mandó remover un toro de oro que la gente estaba adorando, Tauro. Y Moisés representa la nueva era, Aries. Por eso los judíos siguen usando como instrumento el cuerno del carnero. Por eso lo siguen tocando. Aries. Mitra mató a un toro y así otras cuantas coincidencias. Jesús representa a Piscis o los dos peces. La simbología del pez en la historia de Jesús es vasta. O sea, hay muchísimas referencias, pero como ejemplo, alimentó a 5,000 personas con pan y 2 peces. 5 panes y 2 peces, sí. En su predicar en Galilea se hace amigo de 2 pescadores. 2 pescadores. 2 apóstoles. Y curiosamente el nacimiento de Jesús coincide con el inicio de la era de Piscis. O sea, hace más de 2021 años, porque todavía se tardaron en hacer el calendario gregoriano como lo conocemos. Ajá. Entre otras cosas, lo que quiero decir, y para no alargarme más, es que todos estos eventos no son al azar. Son parte de la historia que nos han contado y que al celebrar sin saber nos convertimos en solo aficionados de una fiesta pagana. Y es justo de lo que vamos a hablar hoy con Nadir. Espero que les haya gustado la investigación. Ya me voy, me estoy haciendo popó. Gracias. Y con ustedes, leyenda legendaria. Leyenda legendaria. Leyenda legendaria. Versión pirata. Pirata. Piratísima. Por Bueno, cierto. ahora sí, Adi, por favor, empízanos a desmentir toda la sarta de tonterías que dijimos. Bueno, ¿qué dijo? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a ambos. Gracias. La verdad les agradezco mucho por el tiempo y por esta confianza y por la invitación sobre todo. Bueno, pues fue muy agradable estos textos que nos estuviste leyendo. Sin embargo, por ahí, bueno, yo he checado varias como inconsistencias. Claro. No me voy a ahondar mucho en el tema, sin embargo voy a hacer ahí, hice unas anotaciones por ahí. Por ejemplo, esta imagen o estos textos lo hemos visto mucho cuando llega esta onda de la Navidad, que creemos ver que como que hay una imagen por ahí muy hasta fabulosa. Yo por ahí alguna vez la compartí. Aquí lo tengo. Exactamente, esta imagen Aquí lo tengo. en la cual están muchas deidades o dioses, los vemos ahí sentados en la mesa ahí de la última cena. La última cena, exactamente. Por ejemplo, vemos ahí algunos dioses, por ejemplo, en el caso de Horus, que es un dios egipcio, relacionado con los... Bueno, relacionado con el trabajo también, pero relacionado también principalmente con los monarcas. De hecho, con los monarcas vivos, ellos le rendían mucho culto a Horus. Y de hecho, de ahí también, por ejemplo, viene el ojo de Horus, de que todo lo ve y todo lo sabe. Bueno, Horus, ahí déjenme decirlos, desmentir un poquito esto. Horus, en la tradición, un poquito en el calendario egipcio, pues no corresponde al 25 de diciembre, como nos dice esta imagen, sino realmente la veneración del dios Horus se venera relacionado en los días de verano. Por otro lado está Krishna, este dios hindú, pues también Krishna tampoco no corresponde justamente al 25 de diciembre, sino que Krishna se venera por los hindús el 28 de agosto. De igual forma Buda es un personaje que la verdad pues no he leído mucho, pero la verdad es un personaje que siempre han tratado de hacer un paralelo con el personaje de Jesús, simplemente por ejemplo de que resucitó, se elevó al cielo, Sí, alcanzó el nirvana. exactamente. Entonces, pero sin embargo el cumpleaños de Buda pues es en días distintos. Por ejemplo, para ahí lo relacionan con los meses de mayo y abril. Por ejemplo, varía los días. Por ejemplo, en Japón lo celebran el 8 de abril. ¿Sí? Bueno, partiendo un poquito de esto, pues vamos a empezar ahora sí con el tema. Bueno, a mí me invitaron un poquito a hablar sobre la Navidad y lo que representa la Navidad. Primero que nada, pues la Navidad es una de las festividades más importantes. Me parece que es una de las festividades más importantes, si no es en la historia de la humanidad, en nuestros tiempos. Sabemos que, por ejemplo, tanto para los creyentes, para los no creyentes, yo levanto la mano, yo también, por todo lo que representa este cambio como este cambio de valores que te da la oportunidad de ser mejor persona. Entonces vamos a yo por ahí me di a la tarea un poquito de investigar cuál es de dónde parte esto de la idea de la Navidad.
porque creemos que uno cuando nace, la verdad es la mejor época, ¿no? Cuando te enteras de que Santa Claus no existe, la verdad, se te viene abajo tu mundo, ¿no? Pongan a sus niños, por favor. De igual forma, pues como no historiador, la verdad no me siento como historiador, pero cuando empiezas a investigar un poquito sobre los significados o cuando realmente se empieza a celebrar la Navidad, te das cuenta que no, pues ha habido un chorro de mutaciones y cambios en esta celebración. Y por ejemplo, vamos a ver que por ejemplo la Navidad en sí misma, pues es ya como ustedes lo comentaban, es la celebración del nacimiento de Jesús. Por ende, vamos a hablar un poquito de la figura de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues ni yo mismo me atrevería a decir, no, pues fue esto. Jesús, sabemos, es el personaje histórico en el que se centra toda la religión católica. Sí, pero es el personaje histórico que más se ha escrito de él y del que menos se sabe. Sabemos un poquito de él a partir de los evangelios, pero sin embargo, si nos vamos a la tarea de investigar un poquito sobre los evangelios, por ahí están los evangelios de San Marcos, que fue el primero que investigó. San Marcos se cree que fue un discípulo de San Pedro. Se describe 80 años, justamente 80 años después de la muerte de Jesús. Entonces, San Marcos, está San Lucas, Mateo, San Juan, pero bueno. Y todos los apócrifos, etcétera, y los apócrifos, que eso ya, no sé si lo vayas a mencionar, pero pues después de esta reunión, ¿cómo se llama la reunión? Concilios. El concilio de ajá. Exactamente. Que pues ahí deciden quitar lo que no les convenía, ¿verdad? Deciden, estos son los chidos. Sí, de hecho a mí me costaba trabajo entender la Biblia, o sea, entender la Biblia, porque he tenido muchas, le quitan, le ponen, le agregan, y de hecho yo siempre le digo así a las personas, bueno, yo no soy creyente, pero a las personas creyentes digo, es que hace falta actualmente un concilio donde se maneje ciertos elementos de personas que están de alguna manera como excluidas. Pero bueno, volviendo al tema, entonces bueno, son en estos evangelios donde de alguna manera se toca los primeros días de la vida de Jesús. Ajá. Sin embargo, hay pasajes, por ejemplo, no se sabe qué pasó con Jesús en la época de la pubertad. Es hasta cuando cuando se habla de un Jesús ya que nuevamente se vuelve como público, pero ya han pasado muchos años. De hecho, lo último que se sabe en la Biblia es cuando se hace maestro a los 12. ¿Y ya? Y que está en un lugar, que hasta lo dicen en el Rosario, en un templo, y está predicando, y no se vuelve a saber nada de él hasta los 30 años que empieza ahora sí a predicar como tal, ¿no? Exactamente, todo por ahí se cree, de hecho es algo que no se sabe, de hecho por ahí se piensa que hasta fue a Grecia y toda onda porque se alimentó, de que, bueno, también la idea de Cristo, también no, bueno, voy a hablar de Cristo primero, no como un personaje, no como un hijo de Dios. Sin embargo, vamos a hablar de un personaje que está ahí por algunas fuentes. Bueno, también cabe resaltar que estos evangelios o esto que se conoce, pues yo no los puedo tomar como documentos propiamente históricos, sino un poquito más como tipo documentos literarios. Sin embargo, nos dan de alguna manera una idea de lo que pasó o lo que pudo haber pasado, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, hablando de la Navidad, entonces, por ejemplo, ya me desvié totalmente del tema. Espera, déjame mandar unos saluditos rápidos. Pepe Novio nos está viendo. Pepe, ya te quitaron tu lugar. Sí, ya. Cookies saludos, y dice el Greñas SN, desmiento todo lo que se pueda. Desmiente todo lo que se pueda. Desmiente, me imagino. Son compañeros míos, sí. Greñitas. Luego le invitaremos a él. Por ahí me está marcando mi mamá, también mi mamá me dijo, ¿qué dijo? Qué guapo el del medio. Te equivocaste. Y saludos a mi mamá también que anda acá de este lado y a Itzel. Saludos. Las únicas dos que están viendo en Favor de Locutor. Gracias. Sigue, por favor. Bueno, pues volviendo al tema, ya parece clase de historia, de hecho. No, pues es que... Bueno, entonces, volviendo al tema, entonces les digo que ha mutado la idea de la Navidad. Entonces, por ejemplo, la figura de Cristo se sabe muy poco, pero bueno, volviendo al tema, cuando en los primeros años después de la muerte de Cristo, pues realmente a los cristianos o a los seguidores de Cristo, realmente no les importaba la celebración de la Navidad. De hecho, vemos que ellos creían que iba a volver la segunda venida de Cristo. Para ellos la segunda venida de Cristo iba a ser como el fin de la era como lo conocemos. De hecho, ellos le llamaban la parusia, ¿sí?, a esta segunda venida. Entonces, por eso se sabe que no era tan celebrada la Navidad. Al pasar de los años, pues, y estas interpretaciones, de hecho, en los primeros años después de la muerte de Cristo, lo que se pretende es como investigar, de alguna manera escribir cuáles fueron las vivencias de Cristo.
Pero bueno, es hasta el siglo IV con el... es hasta el siglo IV cuando de alguna manera se fundamenta cuándo se debería celebrarse la Navidad. Porque también es importante decir que en los primeros años no se ponían de acuerdo cuál era la fecha en la que había nacido precisamente Jesucristo. En la Biblia nunca lo menciona. Y de hecho es hasta te da risa porque hay más de 100 fechas ahí establecidas. Obviamente es un dispar, ninguna concuerda con ninguna, pero hay un común denominador en estas fechas. Dicen que la mayoría de estas fechas tenían que ver con la primavera. Entonces... Ok, no, pues nada que ver, ¿no? No, Estamos en pleno invierno. Entonces, vamos a ver que es hasta el siglo IV, precisamente con el Papa Julio I, ¿no? Julio I, exactamente, cuando de alguna manera dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué uno lo celebran en marzo, uno lo celebran en abril? Es momento de poner orden y se instaura el 25 de diciembre. Pero entonces realmente sí tuvo una influencia en todas las demás religiones. Bueno, a ver, ¿qué día lo ponemos? Claro, de hecho tuvo un trasfondo, de hecho... Era para unificar, ¿no? A las demás religiones y hacer un poquito más fácil la transición de las demás religiones a dejar una sola religión en el mundo. Totalmente, de hecho vamos a ver que por ejemplo en ese momento el 25 era un número importante, como tú lo mencionabas hace rato, en las constelaciones. El 25 de diciembre, por ejemplo, es cuando se celebra el solsticio de invierno. Y es precisamente este día cuando el día empieza a durar un poquito más. 21, ¿no? Bueno, yo lo investigué el 25 de diciembre, ¿no? Ahorita se celebra en el calendario el 21. Bueno, yo no sé. Entonces en ese momento se celebra tendiente de alguna manera como cierta relación. Sí, claro. Entonces en estas fechas el día empezaba a durar un poquito más que la noche, y también precisamente se cree que es en estas fechas cuando era la época de alguna manera de levantar la cosecha. Entonces, por ejemplo, vamos a remitirnos ahí un poquito a pues la Iglesia Católica retoma lo que existía antes. Ya lo hemos visto mucho que la Iglesia Católica trata de copiar plagio, sí. De hecho lo podemos ver aquí lo que pasó justamente en América con eso. Pero bueno, entonces por ejemplo, ¿qué pasaba antes por qué era tan significativo el 25 de diciembre para en esta época, en estos pueblos? Bueno, precisamente el 25 de diciembre era el día del Rey Sol, ¿sí? Invictus. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, para los romanos la fecha del 25 era muy significativo. De igual forma, en esta época de invierno, también, por ejemplo, se me viene a mi mente Big Bang Theory, no sé si ustedes lo... Claro. Big Bang Theory. Tengo mi Yo propio recuerdo Sheldon. mucho a este personaje hablar de que él no celebraba la Navidad, sino que él celebraba las Saturnalias. Y precisamente es en esta época cuando se celebraba la Saturnalia. Que era una fiesta en honor a Saturno, Dedicadas al que dios generalmente Saturno. duraba una semana, y el clímax era el 25. Okay. Bueno, esta fecha iniciaba justamente el 17 de diciembre y terminaba el 24, porque el 25 pasaba dedicada al dios Sol. En estas fiestas de Saturnalias tenían muchos elementos muy importantes. Por ejemplo, en estas fiestas se hacían algo parecido a los carnavales en el rito católico, y había elementos muy importantes. Por ejemplo, se me viene a mi mente, bueno, ellos tenían una pirámide social, los romanos, pero cuando llegaban a esta fiesta de las Saturnalias, se dice que incluso hasta liberaban esclavos. Por ejemplo, okay. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, Era su regalo. Había tradiciones muy interesantes. Por ejemplo, esta idea de la rosca que nosotros partimos, la rosca de Reyes el 6 de enero. El único pan que comen todo el... Ah, no, y el de muerto. Exactamente. Ay, Bueno, sí. Y el de muerto. en la Saturnalia precisamente se partía un llamado roscón, que era un pan un poquito grande, y en el cual cada integrante de cada estamento social partía un pedazo, y la idea era encontrar una haba. Entonces la persona que encontraba una haba de alguna manera se convertía en rey por un día y le daba la oportunidad de ejercer poder sobre los demás estratos sociales. ¿Sí? Y aquí te obligan a llevar los tamales, güey. Pero también algo importante de estas Saturnalias... Deberías por tú ejemplo, así, ¿no? Igual así, me salió el niño. esa- Tú con ese, tú con aquella, ¿no? Pero también algo importante... El terreno es mío, me vale verga. El que encuentra el niño se queda el terreno de la tía.
Güey, es una gran idea. Sí, va a pasar mañana, ¿verdad? Es una gran idea. Ya estoy listo, no sé qué decir, pero sí, lo tengo que decir esto del terreno y eso. Cómo terminar la fiesta de Navidad en unas palabras, ¿verdad? Bueno, entonces precisamente esta de las Saturnalias, te digo, también hacían grandes banquetes, que es lo que ahorita actualmente pues hacemos en esta noche del 24 de diciembre. Y también, por ejemplo, hacían, la idea era tomar vino, la idea era pasársela bien, pero entonces la Iglesia Católica retoma este día y también la fiesta del 25, porque en la fiesta del 25 se hacía adoración al dios Sol, Sol Invictus, y la idea es que en esta se daba paso, como tú también lo mencionaste, dejar atrás la noche para pasar a la luz, del mal para pasar al bien. Entonces, de alguna manera, esta idea de pasar al 25 de diciembre, pues no fue coincidencia, pero igual ahí surgen diferentes preguntas sobre, bueno, hablando o retomando lo del nacimiento de Cristo, si realmente nació el 25 de diciembre, no sé, bueno, ustedes que han escuchado, y no solamente el día, sino también incluso hasta el año, surgen por ahí diferentes teorías en torno a esto. Pues sí, pues es que como dijiste, si se empezaron a escribir los evangelios 80 años después. Bueno, eran complementarios. Yo he escuchado que el primer calendario se tomó como hasta 30 años después del nacimiento de Cristo, precisamente por eso, por el hay que acomodarnos, hay que organizar, y si nos organizamos, chupamos todos, ¿no? Entonces como que tenían esa idea y hasta 30 años después se estandarizó el calendario gregoriano, que si lo piensas bien debería de ser de 13 meses, y todos los días caerían en el mismo día y no tendríamos tanto problema y podríamos saber ¿cuándo es el 25? Ahora verás, mira, espérate, es lunes, es más, o sea, te sabrías bien que ríete de como veas, hombre, no pasa nada. Es que no sabes qué, es que ya no tengo cerveza. No, mira. Marca. Pero yo me imagino que más bien fue eso, ¿no? O sea, el que estandarizaran un calendario y que te tardara menos tiempo en salir, digamos, a la luz. Pues bueno, mira, precisamente hay diferentes versiones en torno a esto. De hecho, yo me atrevo a decir que no se sabe, al día de hoy no se sabe exactamente qué día nació Jesucristo. Ni sabremos. Y tampoco el año. De hecho, por ahí, como tú lo mencionabas, antes pues se utilizaban diferentes formas de medir el tiempo. Y aún así, como la Biblia lo retoma en estos evangelios, Moisés vivió 500 y tantos años. No, pues ¿qué mal que vivió 77 veces? 7 veces 7. Sí. Entonces era un poquito complicado de alguna manera determinar ¿Ahí vas por la Biblia? Voy por la Biblia. Era un poquito complicado determinar exactamente en qué año nació Jesucristo. Sin embargo, los años eran sí, menos, y aparte hemos tenido diferentes calendarios. De hecho, aún así se dice que durante la Edad Media a un filósofo le preguntaron, oye, necesito determinar exactamente en qué año nació Jesucristo. Y él determinó, creo que en el año 750, sin embargo, tomando como referencia la fundación de Roma. Pero él de alguna manera, 750, pero sin embargo... 750 después de Roma. De la fundación de Roma. Ajá. Entonces, él en este año justamente ya había muerto Herodes el Grande. Entonces dijeron, oye, espérame tantito. Entonces se supone que cuando pues vivió Jesucristo, Herodes ya había muerto. Por tal forma se cree, y esto es una teoría, hay muchos historiadores que están como en disertaciones, que se cree que Jesucristo nació más o menos en el año 4 al 8 antes de nuestra era. ¿Sí? Y de igual forma el año pues 25, pues ya lo comentaron. 4 al 8 antes. 4. O sea, digamos, hace 2025 años. Más o menos. Aprox. Exactamente. Pero igual no hay forma de determinar realmente, ya que los evangelios, tomándolos como textos literarios, nos dan un poquito, muy poca información. Sin embargo, a partir de los textos evangelios, pues surgen diferentes representaciones de la Navidad. Ya cuando llega, ya como lo mencionamos en el año, en el siglo IV, se empieza de alguna manera ya a instaurar el mes 25, la fecha 25 de diciembre. Pero después de ahí dicen, bueno, ¿y realmente qué fue lo que pasó con esto? Entonces ahí empiezan como de alguna manera a sacar algunos elementos propios de esta festividad. Lo primero en sacar fue el pesebre. De hecho... ¿Qué? Sí, ¿Quién lo sacó? ¿Qué?
Saludos a Catalina. De hecho, el pesebre en Belén, bueno, les digo, son textos literarios. Entonces, el pesebre como tal fue el primer elemento propiamente que tenía mucha carga simbólica. Y de hecho al día de hoy todavía se conserva, o se tiene el elemento donde estuvo realmente el pesebre. Bueno, tomando como referencia estos textos literarios donde aparentemente estuvo el pesebre, y de hecho ahí se construyó una basílica. De hecho, como dato curioso, en esta basílica donde está el pesebre, dicen que mide la puerta principal 1.22. Entonces no se sabían si realmente querían que la gente, que cuando tú entras a esta basílica, querías que te hincaras o que te arrastraras, sí, ¿no? o que te arrastraras. Pero bueno, realmente lo que se cree es que, por ejemplo, en esa época mucha gente entraba a las iglesias con caballo. Entonces una idea de no permitir el paso del caballo era hacer las puertas aparentemente como chiquitas. Sí, pero de una 22. No, 20, no inventes, güey, ni yo quepo ahí, güey, mira que... Ni aunque vinieras en pony, ¿no? Bueno, una vez que se instauró ya el pesebre como tal, como elemento, de hecho en un evangelio se dice que el propio José, y ahorita es un elemento muy importante, ahorita voy a ahondar un poquito más en el tema, José no tenía dinero no encontraba un lugar para donde pues llevar a María, que estaba ya a punto de dar a luz. Entonces por tal motivo se mete a una cueva, una pequeña cueva, y ahí pues de manera improvisada instauran un pequeño pesebre, y es en esta cueva donde aparentemente pues se da el alumbramiento de Jesús. Entonces una vez que estaba ya ese pesebre, pues empiezan a surgir diferentes elementos importantes de como, bueno, aquí en América le llamamos nacimiento, y el primer elemento curioso es el gallo, y por ahí está también la onda. ¿El gallo? El gallo, exactamente. Se me olvidó ponerme mi gorrito. ¿El gallo, el que te fumas o...? El gallo Claudio. Bueno, y de hecho el ¿De gallo receta también, secreta o...? todavía al día de hoy lo vemos muy presente. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán o han escuchado de la misa de gallo. No. ¿No? Bueno, la misa de gallo es esa misa que se da el 24 Ah, para sí, esperar Oye, no. Es la última misa del 24, ¿no? precisamente. Sin embargo, se cree, bueno, te digo, en estos evangelios se cree que el gallo es el primer animal, de alguna manera, no es rendirle culto, pero ahí como de manera curiosa y de manera simbólica, porque el gallo tiene muchos elementos, no solamente en esta idea del nacimiento de Jesús, sino, por ejemplo, tú vas a Francia y el gallo, por ejemplo, es parte si no de la bandera, pero de algunos elementos, por ejemplo, ahí de la bandera de fútbol. Del PSV, Saint Germain. Exactamente. Mucho gusto. Entonces, es el gallo aparentemente el primer elemento propio o que se le adjudica al nacimiento, ¿sí? Bueno, después de ahí pasamos a la figura de José y de María, porque también las figuras de José y María, como las conocemos, pues han ido variando a través del tiempo. Por ejemplo, esto también algo muy curioso, yo siempre, cuando platico con las personas, siempre dicen que José era una persona mayor o grande de edad, y la ponen como anciana, y en cambio a María te la ponen como una puberta, es una niña de 15 años. Exactamente, como la canción de 17 años, ¿no? Ajá. De Ángeles Azules. Y José, pues, haber sido mayor, de haber tenido 30. 22, güey, así de Ah, ya tenía está grande güey. Sin embargo, históricamente no hay posibilidad de decir qué edad tanto tenía como María como cuando tenía José. Son simplemente teorías. Sin embargo, unas teorías que surgen en la Edad Media o en los primeros inicios de la Edad Media dicen que el poner a José como una edad como adulta, de alguna manera parte del mito de que llega la paloma y el Espíritu Santo de alguna manera incuba a María, perdón por la palabra, pero entonces de alguna manera porque Puede haber dicho algo peor. No, está bien. por decir que José no, ya ves que podía. dicen que el amor dura hasta que dura. ¿Así? Entonces, de alguna manera, pero eso en un principio de la Edad Media, o sea, a poner a José como de alguna manera, como una persona Compartan grande. el último programa de Ciencia Borracha porque nos cancelan a la... Pero ya. Es como decía, esa paloma también la conoces, María. Ya sé, ¿verdad? Los memes son geniales, ¿no? De todo esto que surge. Pero entonces poner a José grande, de alguna manera, va por ese trasfondo. Que José, de alguna manera, ya no podía, de alguna manera... fecundar, pero eso en un principio, y de hecho no solamente eso, si tú te das cuenta, bueno, los primeros no nacimientos, sino las primeras representaciones de José lo pintan como indiferente.
De hecho, ponen a María recostada y ponen a un lado al niño Jesús, y a José lo pintan como indiferente, y de hecho como que nada más viendo, ¿no? Así como de qué lo pintan de alguna manera, lo pintan de espaldas, como de alguna manera como... Dato curioso, por eso se dice Pepe a los Josés, porque siempre en la Biblia lo representaban como pater putativos y la abreviaron a Pepe, entonces todos los Josés les dicen Pepe por eso. Dato inútil para mañana cuando se estén peleando por los terrenos. Totalmente de acuerdo. Pepe Nove. ¡Saludos! Yo tengo un cuñado que se llama Pepe, saludos. No, se llama José, ¿no? Bueno, se llama José. Sí, no creo que se llame Pepe. De hecho, ya lo conozco más como Pepe. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, te digo, ha ido mutando. Sin embargo, es durante mediados de la Edad Media cuando la imagen de José, de ser esta persona que estaba como indiferente en este nacimiento, retoma fuerza. Por ejemplo, en las iconografía de la Edad Media, ponen a José, ya lo ponen como involucrado en el nacimiento de Jesús. Y de hecho hay una imagen muy interesante donde se ve al propio José rasgándose los pantalones para que de esos pantalones propiamente hacer los pañales para Jesús. Y bueno, entonces de ahí partimos para de alguna manera como ciertas reinterpretaciones. Bueno, después de ahí vamos a hablar un poquito sobre cómo ha ido mutando esta idea de la Navidad. Algo también importante también ahí que surge en estos pequeños nacimientos durante la Edad Media es la idea de los Reyes Magos. Ustedes han escuchado hablar de los Reyes Magos. Por ejemplo, aquí en México es muy Nomás traen ropa los jefes. Él va a saltar. Algo muy importante, por ejemplo, aquí en México, de hecho, aquí en el DF, en la sede ¿Aquí en el DF? En el DF es algo muy es la fiesta importante. Sí, allá no es tanto el 25, allá es el 6 de enero. Exactamente, y aquí en San Luis pues es todo lo que... ¿Qué te van a traer los Reyes? Ya sé, exactamente. De hecho es algo importante porque tú vas allá a las tiendas y el 6 de enero parecía que todo el mundo anda vuelto loco buscando sus regalos en el metro. Pero bueno, entonces los Reyes Magos, la idea de los Reyes Magos empieza a surgir también principalmente en la Edad Media, y va la tarea de cuántos Reyes Magos eran. Por ejemplo, no sé ustedes, creo que iconográficamente tenemos la idea que eran 3, ¿no? Son 3, pero por ahí luego se habló de un cuarto Rey Mago. Exactamente, y de hecho muy bueno que lo... Y luego dijeron que no eran 4, que eran 12. Exactamente. 12. Bueno, de hecho, cada Rey Mago, de hecho, en un principio no se sabía exactamente, porque en la Biblia, bueno, en estos evangelios se dice la idea que llegaron estos Reyes Magos, pero no se dice el número. Entonces, a partir de los regalos que ellos traían de oro, incienso y mirra, ellos de alguna manera suponieron que eran tres oro, incienso, mirra, mota y otra cosa, ¿no? Y cerveza, ¿no? Yo creo que... Y al cuarto llevaba, entonces era mirra, mota y oro, incienso. Exactamente. Bueno, entonces a partir de estos regalos se supone que eran 3 Reyes Magos, pero en un principio se pensaban que eran más de 12, ¿sí? O incluso no se sabía exactamente el número exacto. De hecho, por ahí en un primer momento se decía que estos Reyes Magos traían caravanas, ¿no? Bueno, venían a ponerle una prueba venían a adorar, pero también venían a ponerle una prueba propiamente a Jesús. Para saber si era realmente el elegido, ¿no? Exactamente, entonces estos elementos de alguna manera tienen un simbolismo. Por ejemplo, ellos, por ahí hay algunas crónicas donde dice que ellos les ofrecían los 3 regalos al mismo tiempo, y obviamente pues era un recién nacido, pero simbólicamente decían que si tomaba, por ejemplo, si tomaba el oro, él iba a ser, no iba a ser el Hijo de Dios, pero iba a ser el Rey de Reyes. Si tomaba, por ejemplo, la mirra, iba a ser, por ejemplo, un hombre pues común y corriente, y si tomaba el incienso, precisamente era el Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera tiene esa carga. ¿Qué demonios es la mirra? Fíjate que... No tengo ni la más remota idea. Alguien que nos diga ahí en los comentarios qué es la mirra, porque no tengo ni idea y siempre hemos sabido que lo dieron, pero nunca hemos sabido qué es. Si alguien sabe, si alguien sabe, nos lo ponga en los comentarios. Gracias. Continúa. Bueno, entonces volviendo... ¿Qué es la mirra? Iván, tú decías que en algún momento se especuló que eran 4 Reyes Magos. Por ahí hay una historia yo de que había un cuarto Rey Mago. Sí, de hecho... A ver, es un güey ahí que no traía bien el GPS y se perdió. Que llegó tarde, dijo,
paz, ya termina. Pues, ya era el 26, ese ya me perdí la fiesta. La güey. idea de ser tres no es tampoco cuestión de suerte, ya que, por ejemplo, en ese momento histórico se pensaba que únicamente había tres continentes: Europa, Asia y África. Entonces, de alguna manera, cada uno de estos reyes magos representa a ellos. Y de hecho, no se sabe exactamente de dónde venían, solamente en los evangelios se dice que venían de Oriente. Entonces, resulta ser que cuando se descubre el continente americano, pues de alguna manera ponían en crisis todas estas ideas de solamente tres continentes. Y de alguna manera pues decían, oye, pues solamente decíamos que eran tres reyes magos. Entonces vamos a poner la idea Y de que Oceanía un manda cuarto los rey directo mago. a la burger porque Australia siendo Australia. Australia es el 80% de Oceanía. Entonces, es ahí cuando, de hecho hay iconografías, pero duraron solamente un par de años durante la Edad Media. Perdón, después del Renacimiento, porque la Edad Media precisamente termina en 1492 con el descubrimiento de América. Entonces, por ahí hay algunas representaciones que son muy interesantes, donde se ve, por ejemplo, a un rey mago tipo con plumas, con elementos propiamente nativos de estas culturas precolombinas aquí en América. Bueno, Es que yo creo que Leonardo está viendo apenas el intro y dice que la cruz, güey, que puso del Zodíaco es con la que la apuntas en el shooter, güey, así de... Sí, también. Ok, perdóname, discúlpame. No te preocupes. Saludos a Leonardo. Entonces, por ahí después, Que ya está jugando. de hecho, estas representaciones, digo, fueron creando ciertos elementos que aún a la fecha perduran. Por ejemplo, otro elemento que es significativo y que es importante comentar es propiamente la idea de Santa Claus, ¿no? Creo que, pues, a nosotros creo que así nos vendieron la idea no nos vendieron. La idea del consumismo. Ya sé, pero por ejemplo yo les digo a mis alumnos que la verdad yo cuando me enteré que Santa Claus no existía, para mí se me cayó, no literalmente la Navidad, pero sí la dejé de ver de alguna manera diferente. Entonces te vuelve la pregunta, ¿quién fue realmente Santa Claus? O no, si no fue, ¿cuál fue la representación de este Santa Claus, no? Se cree... Hay un chorro. Bueno, Es que esa hay muchas construcción historias. Hay muchas historias. se fue construyendo igual que la Navidad a la par del tiempo. Se cree que la idea de Santa Claus pretende o surge a partir de San Nicolás ¿San Nicolás? Tolentino. No, San Nicolás más o menos que fue un obispo que nació por ahí. De hecho, los historiadores todavía no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue en el año 270, algunos dicen que fue en el año 280. Sin embargo, este obispo en sus primeros años pues venía de una familia un poco pues rica. Sus primeros años de infancia las vivió de manera onerosa, y dicen que a los pocos años de vida se quedó huérfano, tanto de padre como de madre. Leonardo, estaba mejor mi chiste, güey, que el tuyo. No lo voy a decir ni siquiera al aire. No, eso no es la mirra. Gracias. Entonces, por ejemplo, queda huérfano de tal, pero esto de alguna manera le permitió de alguna manera heredar cierta cantidad monetaria tanto de sus padres, y esta cantidad de dinero pues la heredó a los pobres, de tal forma que él pues pasó al sacerdocio, y dicen que durante su sacerdocio hacía juguetes y los entregaba a los niños pobres, de tal forma que esta construcción se fue de alguna manera mutando hasta se le fueron de alguna manera adjudicando cierto tipo de milagros. Por ejemplo, dos que se me vienen a la mente muy que pareciera como tipo de la revista de Alarma. Uno de ellos se habla de los tres hermanos. Eran tres hermanos que iban en una peregrinación. Ellos traían una gran cantidad de dinero en costales de oro y plata. Sin embargo, llegan a un hostal, parecía película así como de terror. Llegan a un hostal o a una posada y se desechan. Entonces, de alguna manera, la persona que atendía se dio cuenta de la cantidad de dinero que tenían y le dijo, no, pues de aquí soy. Entonces, de alguna manera los mató, pero no solamente ahí, sino que los convirtió en salmueras. Yo me imagino como estos frascos llenos como de vinagre, no sé. Ese era el mismísimo Hannibal Lecter. Es como esta... Un encurtido de patas. Sí, ¿no? Es como esta idea de que lo hizo tamales, ¿no? Que lo hizo tamales a su compadre. Sí. De esta revista Alarma. Entonces, bueno, una vez que los hizo, a estos tres jóvenes, los hizo salmueras, pues San Nicolás se entera de que habían desaparecido estos tres jóvenes, llega ahí donde estaba el hostal,
empieza a entrevistarse con este dueño y al dueño no le queda más remedio que de alguna manera admitir su crimen. Y una vez que admite su crimen, va a ver dónde estaban los restos. Dice que ya se habían, pues de alguna manera ya se habían dado algunos restos, ya quedaba muy poco, pero tal era la magia de San Nicolás que de alguna manera hizo que volvieran a la vida estos tres personajes. ¡Ay, no más! ¡Qué churro de película, güey! Y de igual manera también otro milagro que se Y le el seguro es adjudica, mexicana. o sea, otro milagro que se adjudica es de otras 3 señoritas, más o menos en esa época, que estas señoritas pues eran de un estrato social un poquito bajo. En ese momento histórico, cuando las señoritas llegaban a una edad casadera, que era muy joven, A los 12. 13 años, más Sí. o menos 12 años, cuando Sí. ya... Cuando tenían su primer periodo. Saludos, Sergio. Ya nos Entonces, saludos, en Sergio Dávila. esta... Sergio, gracias. Saludos. Bueno, después hablamos de eso. se me cortó el cassette. Bueno, entonces, en este momento te digo, eran estos tres jóvenes casaderas, pero sin embargo no tenían la fortuna o no tenían la dote, que cuando se casaban, el papá de alguna manera le tenía que dar una cierta fortuna al que se iba a prometido. casar. Eso era la dote. Exactamente. Ok. Vayan a Mentes Ociosas. El día de ayer pusimos uno de los Santa Clauses y no sabíamos qué era la dote, güey. Yo dije, no misóginamente porque yo no lo pienso así, pero pensaba que la dote era más bien que supiera atender hijos y cuidar casas, güey. O sea, pensaba que era como eso porque... Era el varo que le daban. Era el Ok. varo. Entonces, este papá Porque así tiene que ser, cuando te casas el suegro te tiene que dar todo. No, ya vale mal. o te daba todo. No, o pagaba la boda, que aquí ni las manos metieron, ¿verdad? Aquí no te dan ni las gracias. Bueno, yo puedo decir que mi suegro me quería mucho, me quiso mucho. Bueno, entonces, volviendo a la historia, entonces este personaje, este señor, no tenía el dinero suficiente para pagar la dote, de tal forma que esta historia, el señor dijo, bueno, si no tengo dinero para casarlas, pues las voy a prostituir. ¿Qué? O las voy a regalar. De tal forma que esta historia llegó a San Nicolás y... Ya sé por dónde vas. Ok, sí. Estaba bueno eso, está bueno. Bueno, entonces San Nicolás lo que hace es que de alguna Las manera... compra. No, espérate. Esta historia de... ¡Ya las compro! No. De hecho, entonces lo que hace San Nicolás es que de alguna manera aventaba, dicen que tenía muy buen tino, ¿no? No sé si para aventar los costalitos de oro para otra cosa, ¿no? Dicen que en la noche él iba así como de Porque fidgoso 12 años morbosón. y... A ver, ven. Iba de fidgoso morbosón a la casa y justamente tenían por ahí la ventana abierta, cosa que pues imagínate, bueno, se me hace algo fantasioso. Entonces aventaba el costalito de oro y justamente en la chimenea pues tenían algunos calcetines secados. Entonces los tenían ahí secados ahí en la chimenea y cuando aventaba el costalito de oro Caía caía el justamente calcetín. adentro de la chimenea. Y de hecho pues ahí tenemos la referencia como de la tupsibota, ¿no? De ahí viene lo de la Ese y los tupsibota. calcetines son el peor regalo que te pueden dar de Ya Navidad. sé, ¿no? Mejor no des No nada. es nada, mijo, Nada. nada. Ya sé, que sí da miedo, ¿no? Como el meme. Yo por ahí acabo de dar uno esta Navidad. ¿Un pero- calcetín? Una Una tutsibota. tupsibota, pero fue ahí de broma. Ahí. Ah, bueno, si fuera Ahí intercambio de va mi broma amigo no pasa Cristian. nada. Bueno, entonces, de alguna manera, entonces, cuando este santo muere, pues toma mucho significado, no solamente para las culturas que hay, ya que pues tomaba como un santo de bondad, un santo que regalaba juguetes, y es tanta su adoración que, por ejemplo, cuando muere, su tumba era pues un lugar donde iba en peregrinaciones. Sin embargo, era tanta la gente que iba, y por ahí dicen que la historia que fueron unos comerciantes italianos que se roban sus restos y se los llevan justamente a Italia. Entonces, una vez que está en Italia... pues, ¿Entonces no está en el Polo Norte? No. De hecho, creo que él era de Turquía. Bueno, este lugar donde él era Ah. justamente... O sea, su natalicio. Sí. Bueno, entonces de ahí partiendo, entonces no hay comerciales, ¿verdad? No, comerciales. Pero vamos a hacer una breve pausa. Sí, señores. podemos Sí, hacer una vamos, pausa vamos, si vamos, necesitas vamos, hacer. una pausa. Bueno, hay que hacer una breve pausa porque la naturaleza llama para el Sí, invitado. Entonces, creo que es la primera vez en 42 episodios que nos pasa esto. Sí. Pero no pasa nada. Y vamos a comerciales, pues mira, ya aprovechando, vayan a openopslp.com.mx.
Y hacemos ruido. Y hacemos ruido para que no pase otra situación, ¿no? Claro. Pero vaya usted a openupslp.com.mx, aquí está el letrero, pero creo que no se alcanza a distinguir muy bien. Por las letras, ahí está, mira. 44, 41, 70, 14, 33, Que vaya y pida, ahorita, pues OpenUp está al full, ¿no? Está trabajando al 200%. Al 200 y a un poquito más, pero si quiere Yetis, pues ya hasta lo traen, pero ya cerramos la pedidera. Pero también estaremos más adelante obsequiando, nos queda pendiente todavía el regalo que íbamos a hacer precisamente de Navidad con un hermanush, con sombra de agave y con OpenUp, pero desgraciadamente ustedes entenderán, las fechas son complicadas. Y pues Iván tuvo que salir de viaje, luego Nogue y yo pues ya me la pelaré porque pues, no iré nunca más de viaje. Sin embargo, estén pendientes de aquí de Ciencia Borracha, de Javo Ortega Locutor, también ahí lo compartiré, pero principalmente de Ciencia Borracha haremos un obsequio para la gente que nos ve, que nos comenta más, Yo no participo. que nos dan likes, a los invitados obviamente a los también invitados nos vamos a incluir. también. Íbamos a hacer una posada precisamente de Yo todos por eso los vine, de invitados, hecho. pero pues nos quemó el tiempo y ya no pudimos hacer nada. Así que a lo mejor hacemos una rosca de reyes a ver qué se nos ocurre. Pero ya regresó el invitado, ahora sí. Ya, hablando de sombra de agave, vamos a darle un... Oye, sí, ¿no? Ya que... Un No hay shotcito. castigos aquí en el No. programa. Okay. No, No, solo por ir al baño. De hecho teníamos esa regla, ¿te acuerdas? El primero que vaya al baño... Es que yo me acuerdo que yo cuando lo vi dije, no, usted me dijo, no, si hay comerciales y todo. No No hay aquí comercial. todavía no, pero si gustan anunciarse aquí, Ya podemos meter comerciales, mande por un favor. inbox. Mande un Manden inbox. inbox. Y anúnciese aquí de la manera más orgánica, se los prometo, pero por favor. Bueno, Ya ok. sé, bueno, volviendo al tema, ya sé, me salí de... Pero bueno, así son las clases de historia, ¿no? No hay problema. Entonces, bueno, entonces, volviendo al tema, entonces esta figura de San Nicolás pues, se fue mutando. Una vez que muere, pues les digo, se roban los restos, pero es al pasar de los años, cuando se empiezan a crear ciertas como historias, de alguna manera por ahí en los Países Bajos, sobre todo allá en Holanda, se retoma eso y se le empiezan a dar cierto tipo como de elementos, como tipo de la naturaleza, sobre todo elementos que tienen que ver con el invierno. Entonces también, de alguna manera también su iconografía también va cambiando, se le empiezan a dar elementos como de un bastón, pero esta idea de San Nicolás es retomada en años relativamente recientes, por ejemplo en Estados Unidos, en los años 30 del siglo XIX, algunos holandeses que llegaron a Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York, empezaron a hacer, por ejemplo, ahí hay un poema de un papá que le hace a su hija, que lo hizo de manera anónima, pero la mamá le gustó tanto que lo mandó al periódico, y en este poema... ¿Y cómo es él? Entonces, en este poema ¿No? decía que San Nicolás había de alguna manera bajado y que traía un caballo flotante. Así lo describen como un caballo flotante, no tanto como reno, perdón. Entonces, después de ahí, pues esta idea se empezó a construir. Dame tu fuerza, Pegaso, ¿no? Ahí. Claro. Un caballo flotante, o sea... Y si no es hasta los años 30 del siglo pasado, más o menos 1931-1932, cuando en Chicago se le ocurre a la compañía Coca-Cola la idea de decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer para de alguna manera para aprovecharnos de esta idea de la Navidad? Y deciden retomar esta idea de San Nicolás y le ponen propiamente los colores de su marca. Y de hecho a la fecha la idea que tenemos de Pero porque Santa supone Claus, que era verde, ¿no? Mira, dice mi mamá, perdón, es que en todo estoy. La mirra es una planta muy amarga, representa el sufrimiento que iba a vivir Jesús. Yo tengo aquí que la mirra es una resina extraída y desecada que proviene de arbustos o árboles pequeños de una especie comífora que crecen al noreste de África, en Arabia y en Turquía. Es una planta muy amarga, ok, continúa. Bueno, entonces, en los años 30 la Coca-Cola retoma esta idea, le pone sus colores y pues la verdad fue la mejor publicidad que le Ya, pudieron o haber sea, dado, viejito gordito con su gorrito, ¿no? Ahí su... Por ahí Telcel trató de alguna manera como de apropiarse de El eso, de ahí azul. soy, el azul, pero pues la verdad es que no le Kodak, funcionó, el verde. no le funcionó por ahí. Pepsi no pudo. No, Pepsi está más Ya se muerto. va. Nadita no Pepsi. Bueno, pero si quieren anunciarse aquí, haremos que tomen Pepsi. Ok, ¿qué más? Bueno, sin embargo, la Navidad, te digo, está llena de elementos, pues que de alguna manera, pues que
utilizamos en nuestra vida cotidiana. Otro elemento, por ejemplo, también que se me viene a la mente son las uvas. Las uvas... Pero ya es en Año Nuevo, ¿no? O sea, las uvas son en Año Nuevo, sin embargo, pues son... Para por Dionisio. No, las uvas, fíjate que también es un elemento relativamente nuevo. Las uvas, por ejemplo, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial en España, entre los años 1914 y 1918. Algunos, de alguna manera, unos personajes que estaban ahí cultivando la vid, saben que inicia la Primera Guerra Mundial, mi cosecha se me va a venir abajo, entonces se le empiezan a crear la leyenda o la historia de que al tú comerte una uva o 12 uvas al final del año, de alguna manera te van a traer buena suerte, o es como una idea de pedir un deseo. Y la verdad es que les funcionó. todo es publicidad. Todo es publicidad. Vaya a openofslp.com.mx. También los diamantes. Los diamantes, esa idea de que tiene que costar 3 veces tu sueldo y todo. Los diamantes no valen nada. Vale más la grava con la que está construida su casa, se los juro. Los diamantes no valen absolutamente nada, pero fue a partir de una campaña publicitaria con Marilyn Monroe. Que bueno, Marilyn Monroe ya podía hacer lo que ella quisiera. Pero a partir de eso, de que a las mujeres, el mejor amigo de la mujer era un diamante, y de que tenía que valer 3 veces lo de tu sueldo al mes, Mi madre ya lo decía. y todo eso, los diamantes, créanme, vayan ustedes, es más, agarren el anillo de compromiso, Y vaya, no, empeñenlo. el de matrimonio, vaya usted, empeñelo, y le van a pagar ni 10% de lo que cuesta el Le van a anillo, pagar porque le van a más pagar por el oro. el oro. El diamante para ellos es circona, haga de cuenta. Te van a decir, Bueno, coña. algo también tú que mencionabas al inicio de aquí del programa, era las fiestas de Huitzilopochtli, que también es un elemento, ahí sí, no te dejaré mentir. Precisamente las fiestas de Huitzilopochtli pues eran un elemento que de alguna manera coincidían con diciembre. Bueno, Huitzilopochtli era uno de los dioses principales de la cultura azteca. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, la cultura azteca es un parteaguas, sino un parteaguas en los elementos o en los momentos de las culturas prehispánicas. Vamos a ver que precisamente en el preclásico, clásico, los dioses que de alguna manera prevalecen son dioses que tienen que ver con la naturaleza, con el agua, con el sol, con el fuego. Vamos a ver que en el periodo posclásico, de alguna manera, los militares, de alguna manera, pues ascienden en la escala social, y son ellos, de alguna manera, los que tienen su dios Huitzilopochtli, que está ligado a la guerra. Y son los militares, de alguna manera, los que pueden, de alguna manera, subir en esa escala social. Tal es así que, por ejemplo, en la pirámide principal de los aztecas, que es Templo Mayor, uno de los adoratorios, tenían 2 adoratorios, uno a Tlaloc y uno a Huitzilopochtli. Estaba dedicado a Huitzilopochtli. Entonces Huitzilopochtli, según la tradición, se les hacían festividades más o menos el 21 de diciembre. En esta festividad se hacían grandes banquetes donde se invitaba a la gente, la gente invitaba a las personas a convivir en sus casas. Y además de eso, algo muy importante era que la gente, días antes de esta festividad, empezaba a construir con amaranto, de alguna manera, iconográficamente, una representación de Huitzilopochtli. Entonces, cuando se da, exactamente, entonces cuando llegaban estas festividades, sí, la gente pues acudía a las casas, y la gente, de alguna manera el dueño de la casa, a manera de agradecimiento, les repartía pedazos de la figura de Huitzilopochtli. Entonces la gente se lo comía, de alguna manera tenía un simbolismo, como si tú te comías una parte de Huitzilopochtli, pues si no te convertías en él, de alguna manera te pasaba como ciertos elementos de él, ¿no? Y no lo remojaban en vino y te lo daban así en hilera. Sí, no, de hecho... De casualidad. Y te decían el cuerpo de Huitzilopochtli, ¿no? Ya sé, ¿no? Ahí. Que mira, también hay varias, la casualidad. Hay varias coincidencias también. Por ejemplo, en los celtas o los germanos, los escandinavos, también tenían el nacimiento de Freyr el 26 de diciembre, que tenía que ver con el panteón nórdico. Y de la prehistoria también estaba Babilonia, que también se celebraba en el solsticio en estas fechas. Y para los germanos era un símbolo de renovación la de el Mondresnacht, la noche de los sueños.
también estas fechas. De hecho, nos falta hablar del árbol de la Navidad, ¿no? ¿Qué Es un elemento también importante. A ver, de como la Navidad. último elemento. Sí. ¿Qué es a lo que sí, qué es a lo que Bueno, el árbol de la Navidad también, de hecho, muchos elementos que de alguna manera consideramos como católicos, entre comillas, tienen que ver con el paganismo, ¿no? De hecho, el árbol de la Navidad proviene propiamente de ahí, se supone, bueno, según por ahí los historiadores no se ponen muy bien de acuerdo, pero se cree que proviene del norte de Europa. En el norte de Europa se creía, o se cree, porque todavía durante la Edad Media, por ejemplo, era muy poco... pues la densidad de población, que muchas veces las personas se supone que tenía que casar la hija más pequeña, después la mediana y la alta y la grande. Entonces, para que si la grande se quería casar, lo que hacían es que los casaban con los árboles. Entonces creía que adentro de los árboles había entes vivos. Ajá. Entonces, por ejemplo, la gente cuando llegaba de alguna manera el otoño, se caían las hojas. Entonces, de alguna manera, cuando veían estos árboles pues totalmente sin hojas, como a manera de ofrenda, ellos llegaban y les daban ciertas pues ofrendas. Cuidados, no, les llegaban ciertas ofrendas ahí relacionadas. A lo mejor eran pues juguetes, algún elemento ahí simbólico. Pero sin embargo, vamos a ver que... O sea, se tiene que casar primero la más chica, Sí. y luego la mediana, y luego o la sea, grande. mira. Entonces para eso los casaban. Nací en la época equivocada. Pero entonces la situación es que si no se podía casar la más grande, porque ya grande ya de haber sido 18 años, ya estaba quedadísima, la casaban con un árbol. Un árbol, exactamente, sí. ¿Y tiene que ser un árbol de ahí de la familia? ¿O No, puede ser pues, el árbol de ahí del parque Tangamanga, ahí llévatela ahí? No, pues de hecho no es exactamente qué tipo de árbol, pero sí de que la casaban con un árbol está totalmente documentado. Qué padre. Pero bueno, entonces pasando ahí con esta historia, Ajá. entonces partiendo una vez que llegaba la Navidad, se supone, bueno, que estos entes, cuando llegaba el otoño, que era cuando se iban, se secaban los árboles, los entes que habitaban ahí se iban. Entonces una manera, como de alguna manera, como un ofrecimiento para que volvieran los entes a vivir nuevamente en el árbol, es ponerle, pues rendirle culto al árbol, y ponían cierto tipo de elementos. Entonces de ahí de alguna manera, hay por ahí, se cree, o se tiene la idea de que la primera persona de alguna manera en tratar de quitar esta tradición y pasarla a un árbol de Navidad es San Bonifacio. San Bonifacio lo que hace es que corta uno de estos árboles que se les estaba rindiendo culto, Hombrecito. lo corta, se lo lleva, y este árbol de alguna manera le pone ciertos simbolismos muy propiamente del rito católico. Por ejemplo, le pone manzanas colgadas y también le pone velas encendidas. Ajá. Las manzanas de alguna manera hacen referencia a este Adán y mito Eva. de Adán y de Eva, Claro. precisamente. Y las velas pues hacían referencia como a la esperanza, A la del nacer de luz y Jesús. eso. Y le duró 5 minutos Sí, porque antes las de que se velas le se quemó prendiera todo. fuego toda la chingada, por eso le pusieron lucecitas. Y también, por Sí, ejemplo, sí, claro. la idea del árbol, pues era un árbol frondoso, se fue mutando, cambiando a la idea del pino, precisamente por la construcción del pino, que es una idea precisamente De triangular, triangular, exactamente, que Trinidad. hace referencia La a la Trinidad. Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues eso es lo que se Sí, cree. que también la idea del árbol, por ejemplo, para los germánicos y para los escandinavos era el Yggdrasil, que era el árbol del mundo. Exactamente. El árbol del Sí, universo. que tenía diferentes, tanto el norte como en la parte baja, ¿no? Ajá, y que igual lo decoraban ellos también. Sí, O sea, sí. le tenían un En culto. la parte de arriba era la vida y en la parte de abajo era como la muerte, ¿no? Ujú. Pues bueno, no sé si tengan algunas preguntas o algo. Si alguien de los que nos están viendo tiene alguna ¿Tienes alguna duda, duda? híjole. Pregúntenos. Tuercas, ahora sí nos fuimos muy Muy directo y sin escalas. Yo pensé que ibas a decir que todo eran mentiras, algo así, pero no, o sea, está muy bien, porque al final del día volvemos a lo mismo. A lo mejor lo que yo les leí que medio, por decirlo, investigué, que no es una investigación, sino una recopilación como tal, pues te da indicios, ¿no? De dónde vienen las ideas como tal. Pero pues ahorita complementas perfectamente tú con la idea de la Navidad per se y de los símbolos, y a lo mejor un poquito más de la semiótica incluso de la Navidad. Entonces, pues no sé si alguien de Mira. ahí tenga alguna duda. Ahí nada más, estabas en lo correcto. El solsticio antes se celebraba el 25 de diciembre Ajá, por el calendario juliano. ajá. Pero en Falta hablar de Isaac 1582, Newton.
En 1582, Ah, Gregorio sí, claro. XIII Ajá. decretó que el solsticio iba a ser el 21 Exactamente. y ya la cierra. Pero por ejemplo, de otras culturas, por ejemplo, en Japón estaba el resurgimiento de Amaterasu, que era el dios del sol, que también estaba para el 21, para el solsticio. Ujú. El Kaomos de Pakistaní, que también le ofrecían rezos a Desao. El Kore ruso, el día del sol del mazdeísmo. El Goru de Mali también. Ujú. El Yunkanu jamaicano o el Hogmanay escocés. En donde todos eran y coincidían en la misma fecha del solsticio. Y El 21, el ya. 21. Que bueno, no. O el 25, Pues es que en el calendario juliano es el 25, o sea, ya. no hay una fecha. Yo creo que no hay una fecha tan estimada porque yo creo que los más avanzados en esos tiempos, astronómicamente, pues más que los aztecas y los mayas, no creo. Tenía un error, de hecho, del calendario juliano. De hecho, por ahí es por eso se cambia. Creo que al día se le tenían que agregar 11 minutos, si mal no me equivoco. Sí. De hecho, por eso, ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente todas estas versiones o estas luchas, porque son luchas discursivas. No solamente de que realmente Jesús nació el 25, sino también yo he visto de la gente que es no creyente, así luchas encarnizadas de que se borran de Facebook, de realmente si Isaac Newton nació el 25 de diciembre. Y por ejemplo, tiene que ver precisamente con esto, con el calendario gregoriano que tú mencionas. Ujú. Por ejemplo, se supone que Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642. Yo estoy seguro que él en su casa tenía ahí el calendario ahí de Carnicería La Esperanza y que él decía, no, pues en esta Casi se ahoga. Carnicería La Esperanza, y ahí marcaba, ¿no? Bueno, no él, sus papás, más bien Papás, dicho, ¿no? sí, Marcos, Sus papás nació tal. ahí. Entonces, Carnicería La Esperanza, en este día nació mi hijo. Sin embargo, precisamente como tú mencionas, Aparte, Isaac Newton era súper católico. Sí, era creacionista. Y le gustaba mucho leer la Biblia y de ahí empezó a sacar otras luego ideas medias piradas. o sea, hay gente que lo menciona como Illuminati. Sí, cosas ya, así, hay que hacer tiradas. un programa de Isaac Sí, Newton. yo jalo, Hay que dejarlo- super jalo. Yo hay cuando que leí el dejarlo Código ya. Da Vinci, la verdad me empecé ¿A pirar? a pirar, sí, exactamente, me fui más allá. Pero bueno, volviendo al tema, entonces es Isaac Newton la idea de que si realmente nació el 25 de diciembre. Y vamos a ver, por ejemplo, tú como mencionas el calendario gregoriano, pues antes teníamos el calendario juliano y después vamos a ver que es Gregorio, pasa a este calendario y vamos a ver que, por ejemplo, cuando nace Isaac Newton, pues habían pasado 60 años en los que Gregorio XIII había instaurado este calendario gregoriano. Sin embargo, este calendario gregoriano no se instauró en todos los países o en todos los imperios. Fue a la par, primero se instauró en los imperios católicos y vamos a ver que, por ejemplo, Isaac Newton creo que es de Inglaterra, si mal no me equivoco. Entonces vamos a ver que Inglaterra es uno de los últimos lugares donde se instaura el calendario gregoriano. Por tal forma, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, si ustedes dicen, pues no, pues en mi calendario, en ese momento histórico, Isaac Newton a lo mejor en su calendario pues nació el 25 de diciembre, pero en el calendario de los demás países o de los demás imperios, pues se supone que cuando llega Gregorio, dice, ¿sabes qué? El calendario va a desapar, porque de hecho la primavera entraba desatiempo, de hecho iba 10 días atrasada. Entonces, por tal motivo que hay 10 días, de hecho hay hasta libros en torno a esto, Pero que 10 días que se perdieron, que le aumentaron así de la nada. Entonces, por ejemplo, en los demás países católicos que ya habían instaurado este calendario, pues fue el 4 de enero, más o menos. Ajá. Sí, porque sí, hay en las biografías que encontré, dice o el 25 de diciembre o el 4 de enero. Exactamente. Bien, dice Adriana Hernández, excelente invitado, sí, me queda claro, felicitaciones al programa, muchas gracias, Muchas gracias, Adriana, por vernos. Y... Es mi mamá, de hecho. bueno, saludos. Saludos. Pues yo creo que vamos concluyendo, mi estimado Peloy, porque... ya. Sí, perfectísimo, pues dale. Pues miren, entonces, de manera de conclusión, las religiones, como hemos podido ver, es una amalgama de todas las demás creencias que hemos tenido. Y si sale otra religión después, Sí, la de la nueva era, aquellos que han visto Hellbound, Maradona, güey. va a ser una amalgama La de de espagueti. religiones ya existentes, del Yo soy espagueti, testigo de Cucú. vestido de Goku también. Y entonces, no es nada nuevo. Y vamos a ver que retoman muchas cosas y muchos criterios
de temas de religiones pasadas o de dioses. Sincretismo, de hecho. Sí, que se llaman sincretismo, exactamente. Y pues no se sorprendan. No, pues muchas gracias Ay. por la invitación. No me queda más que agradecerles y pues igual cualquier duda o algo, pues si nos lo hacen saber ahí a través de Facebook. Y Sé que faltaron muchos elementos, la verdad, pues por el tiempo, por cuestiones de tiempo y de organización, pues nos faltó abarcar un poquito más. Es un tema que se presta para mucho, pero pues bueno, esperemos la segunda invitación o algo. Ya no tan, ya claro. no tan. no, sí, con tanta sí. cerveza. Ya con no tantas con cervezas, tanta cerveza. dice. No sé, Ahorita no, hombre, apenas hoy la vamos verdad me sentí empezando. como en mi casa, la verdad me hicieron la hicieron la noche amena, la verdad. Pues no, me hicieron mi Navidad, como dicen así. Bien, pues mira, dice Davo que acaba de llegar, dice que llegó tarde, pues bueno, va a ir Qué de la triste, repetición, Davo. mi Davo. Te mando un fuerte abrazo y también les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, sea lo que sea que ustedes festejen, Lo que crean. créanos que a nosotros no nos importa. Pueden festejar ustedes lo que ustedes quieran, Navidad, Hanukkah, el simple y llano hecho de juntarse con su familia y echar la cena. No hagan romeritos, no le pongan pasas a la comida, No por truenen favor. cohetes, de hecho, no. También no No, truenen también cohetes. cohetes. Eso ya lo veremos en el siguiente programa porque vamos a hablar precisamente del año nuevo y También de es el- cómo... No, precisamente por eso no, No, tienen que tampoco tronar no. cohetes. Y si le quieren ir a llevar cohetes pues a la Virgen, pues tráenle en sus iglesias, ¿no? Pero Adentro. Sí. adentro de sus iglesias y ya, pues lo demás tráenlo adentro de su casa también. Les agradecemos mucho. No se olviden de ver La Mosca los lunes. La de este lunes salió un poquito tarde porque mi estimado novio pues anda Anda Chi. Sí, anda con su aguinaldo para todos lados. Anda el pobre que ya no puede y por eso pues Y le no mandamos pudo un asistir el día de hoy. saludote, muchas gracias. Y les mandamos a todos un abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente jueves. Ya no hay tarros, entonces vamos a hacer sobre pedido. Yo sí me llevo el mío, ¿no? Sí, tú te llevas el tuyo, por supuesto. Ah, claro. Vamos a hacer pedidos, sobre pedido, perdón, los tarros oficiales de La Mosca y los de Ciencia Borracha, las playeras oficiales de La Mosca y las playeras oficiales de Ciencia Borracha. Sobre pedido lo tienen que consultar directamente en el inbox de Ciencia Borracha, los atenderé personalmente. Talla, de color, etcétera, todo eso lo iremos poniendo. Jorge Ramírez Mendoza, te mandamos un saludo también, Jorge. Y... Mi papá, saludos. bueno, mira, no, hombre, te ves... Con Todos todo. fans. Andas con Tocho Morocho. Pero bueno, les agradecemos mucho y pues que pasen felices fiestas, sea lo que ustedes festejen. Gracias, Iván Martínez. Gracias, Pepe Nogre, gracias, muchas gracias. Gracias. Pepe Nogue también, sí, pues nos está viendo. Gracias, Jamo. Y Gracias, David. muchas gracias a ti por acompañarnos. Bye, hasta luego. Nos vemos. Nos Y Felices vemos. fiestas. Felices fiestas. Felices- Compartan, denle like. Felices Saturnalias. Felices Saturnalias. Feliz Isaac Newton. Y hasta la próxima.